Hoy voy a continuar tanto este domingo como el próximo, Dios mediante, ampliando algunos temas que se desprenden de la exposición pasada. Realmente creo que necesitamos seguir dedicando un tiempo para entender qué dicen las Escrituras respecto a nuestra actualidad, respecto a las cosas que están sucediendo en nuestra nación. Debemos entender qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que nosotros debemos hacer. Así que hoy vamos a dedicar un buen tiempo a exponer la filosofía más común que gobierna las mentes de las personas en nuestra cultura. Vamos a orar una vez más, vamos a pedir al Señor auxilio para poder hacer esto. Señor nuestro, solo tu palabra es la verdad. Solo tu palabra se corresponde con la realidad. Todo lo demás, Señor, es delirio, es alucinación, es falsedad. Todo lo que no es verdad es simplemente mentira. Señor, te suplicamos que nos des inteligencia por medio de tu palabra para demostrar, Señor, la supremacía de tu nombre en nuestra generación. Sé con nosotros, Señor, danos ojos nítidos hoy para ver la forma que el engaño está apoderándose de las mentes de los argentinos y de la cultura de Occidente en general. Ayúdanos, Señor, capacítanos para cumplir con la gran comisión. Capacítanos, Señor, para defender y proclamar el Evangelio en nuestros días. Que así sea, Señor. Amén. En mi exposición pasada, partiendo desde Romanos 1, establecí que el caos, la locura, la maldad descontrolada en nuestra nación se debe a que Dios en su ira y en su justicia ha abandonado nuestra nación y nos ha entregado la maldad que tanto anhelamos. Hemos expulsado a Dios de nuestra cultura, lo hemos asesinado en nuestros pensamientos y simplemente Él soltó la mano. Él nos soltó la mano, Él nos dejó ir. Él ha retirado sus influencias restrictivas de nuestra nación a fin de que nuestro pecado se profundice y así nos volvamos más miserables y dignos de mayores grados de castigo en la condenación. Aprendimos de Romanos 1 que Dios en su ira, Él no envía directamente a los pecadores al infierno, sino que más bien Él los arroja al pantano del pecado que ellos anhelan a fin de que profundicen su maldad y se hagan dignos de un mayor castigo. Esto es lo que Dios hace cuando Él está enojado. Este es el gran principio eterno. La razón de ser de la ira de Dios es que los hombres han rechazado lo que conocen, lo que Él claramente les reveló acerca de quién Él es y de cuál es su voluntad. Romanos capítulo 1, versículos 22, 25, 28, profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo, el gran teólogo acerca de la humanidad en términos generales, profesando ser sabios se volvieron necios. Profesando ser sabios se volvieron necios, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, eso es lo que un necio hace. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, versículo 28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente torcida significa, para que hicieran las cosas que no convienen. Eso es lo que la raza humana en general ha hecho desde los días de la caída. Desde Génesis capítulo 3, cada hijo de Adán se ha sumado a esta gran rebelión cósmica. Cambiaron la verdad por la mentira, profesando ser sabios se hicieron necios. Ese es el resumen de la historia de la humanidad. Cambiaron la verdad por la mentira, profesando ser sabios se hicieron necios. El hombre a través de los tiempos ha inventado filosofías más o menos inteligentes para negar la verdad obvia del Dios personal e infinito, digno de honra, de gloria, que está ahí.
Eso es lo que hemos hecho. Negados la realidad de que debemos honra, obediencia y gratitud a un Creador bueno, santo y justo. Eso es lo que hemos hecho. No obstante, todas estas filosofías no son otra cosa que un intercambio deshonesto de la verdad por la mentira. Un intercambio deshonesto de la verdad por la mentira. Eso es lo que es. Como nos lo dice el versículo 28, todas las filosofías alternativas a la verdad de las Escrituras no son más que el producto de mentes depravadas, mentes torcidas, mentes corrompidas. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. El juicio de Dios para con los hombres es retirar su capacidad de pensar con sano juicio. Dios los entregó una mente depravada, una mente torcida, y de una mente torcida solo nacen ideologías torcidas. Ideologías que no se corresponden con la realidad, herejías destructivas. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, como no quisieron darle a Dios la gratitud, la honra, la obediencia que a Él se le debe como buen, sabio, justo Creador, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La historia de la humanidad es una historia de autoengaño. Es una historia de autoengaño, el hombre luchando contra la verdad a fin de negar la realidad de Dios, a fin de escapar de la realidad de Dios. Luchando contra toda lógica para no aceptar la verdad. Y hoy quiero que nos preguntemos de manera breve y concisa, ¿cuál es la ideología depravada de turno que enfrentamos en nuestra generación? ¿Y cómo debemos evangelizar a las personas infestadas por esta ideología? Eso es lo que haremos hoy, y la semana que viene les daré un esquema básico de cómo pueden ustedes articular el Evangelio parte por parte para predicar en nuestros días. Hoy simplemente expondremos esta filosofía y veremos algunos principios generales respecto a cómo debemos predicar el Evangelio. Respecto al qué y el cómo de la predicación del Evangelio, el esquema lo tendremos la semana que viene. El nombre de esta filosofía, de esta pretendida antifilosofía de nuestros días es el siguiente: pluralismo. Pluralismo filosófico, a eso nos enfrentamos. Pluralismo filosófico. Esta filosofía simplemente lo ha permeado todo, desde el anciano hasta el niño. Todos han sido programados sin darse cuenta por esta filosofía. Todos se someten y predican los dogmas del pluralismo filosófico, sin saberlo. El pluralismo es la misma atmósfera que nosotros respiramos en nuestros días, y no exagero. Y esto es cierto, lamentablemente, incluso respecto a la mayoría de las iglesias. El pluralismo es el Dios de nuestros días. El Dios de nuestros días. Y son pocos los líderes cristianos ortodoxos que han entendido lo que está sucediendo. Son pocos los cristianos ortodoxos que están leyendo la manera en la que el príncipe de este mundo, el diablo, está engañando las mentes de las personas. La cultura, junto con sus códigos y lenguajes, ha cambiado dramáticamente y muchas iglesias han quedado absolutamente desactualizadas y descontextualizadas. La consecuencia de todo esto es que el Evangelio no se está comunicando de una manera entendible para el lenguaje de la persona promedio. El Evangelio no se está predicando de una manera entendible para el lenguaje de la persona promedio. En otras palabras, muchos cristianos genuinos todavía evangelizan como si nuestra cultura fuese una cultura cristianizada. Es decir, como si las personas aceptaran los supuestos que están detrás de nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras. Y no se han dado cuenta de que no podemos predicar de esa manera a personas cuya mentalidad es agnóstica, escéptica, apática y cada vez más y más radicalmente y agresivamente atea. Nosotros debemos predicar, hermanos, debemos predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Debemos predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras a los creyentes, pero debemos hacer eso de una manera contextualizada. Debemos hablar en el lenguaje del pueblo, si no, ellos no van a entender
el contenido de las Escrituras. Nosotros debemos saber qué creen y qué piensan las personas con las que hablamos, debemos saber cuáles son sus temores y sus esperanzas, debemos entender claramente, debemos discernir cuáles son los ídolos y los pecados de nuestra cultura a fin de usar el Evangelio para destruir la mentira. Como los hijos de Isaacar, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nosotros debemos ser expertos en discernir los tiempos. Esto dice las Escrituras de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Muchas iglesias se están extinguiendo porque simplemente no están hablando el lenguaje del pueblo. Ahora bien, ¿qué es el pluralismo? Vamos a dedicar un tiempo para exponer esta filosofía. ¿Qué es el pluralismo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que engaña al mundo entero en nuestros días? Esta es la mayor amenaza para la civilización y para la iglesia desde la herejía gnóstica del primer siglo. El pluralismo es una filosofía atea que establece que no existe tal cosa como la verdad absoluta en cuestiones religiosas, filosóficas y morales. Una vez más, el pluralismo es una filosofía atea que establece que no existe tal cosa como la verdad absoluta en cuestiones religiosas, filosóficas y morales. Eso es el pluralismo. Por supuesto, si Dios no existe, esta es una filosofía completamente atea, radicalmente atea. Si Dios no existe, la verdad, la vida no tiene sentido. Si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Si nosotros no somos más que una bolsa de átomos organizada, vagando sin sentido por mera casualidad por este universo, entonces no existe tal cosa como la verdad. No existe tal cosa como la verdad. Si no somos el producto de la obra inteligente y deliberada de Dios, la vida no tiene el más mínimo significado. Si no somos un diseño, somos un accidente cósmico. Si no somos un diseño, somos un accidente cósmico. Sin Dios, el hombre no tiene definición, simplemente somos. Simplemente somos y pronto ya no seremos. Si no hay Dios, no hay juez. Si no hay juez, no hay legislador. Si no hay legislador, no hay ley. Si no hay ley, no hay bien, no hay mal. Si no hay bien y no hay mal, no hay moral. Si no hay bien y no hay mal, no hay moral y no hay nada. No hay responsabilidad, no existen los deberes, no existen los propósitos, no existe nada. Si Dios está muerto, como la filosofía atea lo declara, si Dios está muerto, el hombre está muerto. Si Dios está muerto, entonces el hombre también está muerto. Si Dios está muerto, no existe propósito, no existe moral, no existe belleza, no existe amor, no existe la felicidad, no existe la bondad, no existe ni siquiera la maldad. Simplemente no existe nada porque no somos nada. Así son las cosas. Estos son los supuestos detrás del pluralismo. El pluralismo, con todo esto en mente, declara que los valores de tal o cual pueblo o religión no son otra cosa que una construcción cultural. Una construcción cultural. Así, la verdad de cada pueblo o religión, la verdad entre comillas para ellos, es solo un invento propio de sus inclinaciones, pensamientos y experiencias. Y por supuesto ellos dicen, si toda verdad es en realidad condicionada por una perspectiva cultural, entonces ninguna verdad cultural puede imponerse sobre otra verdad cultural, porque simplemente no existe la verdad. Si toda perspectiva de la realidad está condicionada por nuestras experiencias, entonces ninguna perspectiva de la realidad es absoluta. Y ninguna perspectiva de la realidad puede imponerse sobre otros pueblos, otras culturas u otras religiones. Para el pluralismo, la única verdad absoluta es que no existe tal cosa como la verdad absoluta. Este es su dogma. La única herejía es creer que existen las herejías. Y por supuesto, lo único que no se debe tolerar es la intolerancia. Lo único que no se debe tolerar es la intolerancia. Ninguna interpretación de la realidad, afirman ellos, ninguna interpretación de la historia puede ser dogmática.
Ninguna interpretación de los hechos puede ser objetiva, porque los hechos no demuestran nada. Ninguna cosmovisión, dicen ellos, es válida para todos. No existen los universales. Como dijo Nietzsche, las verdades son ilusiones que hacen que uno olvide que lo son. Las verdades son ilusiones que hacen que uno olvide que lo son. Eso es lo que nuestros jóvenes están recibiendo por todos lados. Así, cualquier posición que establezca tal cosa como la verdad universal ha de ser vista necesariamente como primitiva, opresiva, como un obstáculo contra el progreso y como algo que debe ser eliminado cuanto antes. Hermanos, todos en nuestra cultura nos señalan con el dedo. Todos en nuestra cultura nos señalan con el dedo. Todos se han cruzado la vereda de enfrente. Los pluralistas dicen que la verdad depende de la geografía, nada más. De la geografía, cada uno tiene su verdad. Vos tenés tu verdad y esta es mi verdad y eso depende de qué. ¿Cuál es el dicho popular? Si lo sentís. Los sentimientos son el gran dictador. Así como la razón fue el gran dictador en la era moderna, los sentimientos son el gran dictador en la era postmoderna. Si lo sentís, está bien. Si lo sentís, esa es tu verdad. Si lo sentís, hacelo. Y nadie puede interponerse en tu camino. Sin embargo, cuando los pluralistas escuchan hablar acerca del nazismo, el canibalismo, el infanticidio y la brujería de otras culturas, ellos se rasgan las vestiduras demostrando ¿qué? Demostrando ¿qué? La ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio de que hay un Dios, de que hay universales, de que hay una gran ley, de que hay consecuencias, de que hay bien, de que hay mal. La verdad depende de la geografía, dicen ellos, pero rechazan otras culturas. Bien, algunas características rápidas del pluralismo. Esta es en esencia, este es el núcleo de esta filosofía. Veamos algunos puntos rápidamente. El pluralismo, desde una perspectiva teológica, no es otra cosa que el deseo del hombre de ser su propio Dios llevado a su máxima expresión filosófica. El deseo del hombre de ser su propio Dios llevado a su máxima expresión filosófica. Y esto, de hecho, se ha legalizado en nuestro país. El pluralismo es legal en nuestro país. Quienes no se sometan al dogma de que la única verdad absoluta es que no existen las verdades absolutas, hoy va a ser perseguido por una especie de policía ideológica que nosotros llamamos INADI en nuestro país. La INADI es la policía ideológica del pluralismo. Simplemente si nosotros declaramos la verdad absoluta respecto a ciertos temas tenidos como sensibles en nuestra cultura, vamos a ser multados por el INADI y podemos ir presos. Esta es la filosofía del sofista griego Protágoras legalizada. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es Dios, en otras palabras. El hombre es el dueño de su destino y el capitán de su alma. Una vez más, Friedrich Nietzsche marcó la tendencia en sus días de la victoria del pluralismo diciendo, hubo un tiempo en que al mirar la inmensidad del mar uno decía Dios, pero yo les he enseñado a decir superhombre. Superhombre. Hoy el mundo no es otra cosa, mis hermanos, que una guerra de dioses en donde cada persona define la verdad desde sí misma hacia el resto del universo. Vivimos en días donde el hombre, para hacer lo que siente, para hacer lo que quiere, está dispuesto a matar a su propio hijo. Está dispuesto a abandonar su familia. La idea de que la vida consiste en construir tu propia quinta, en simplemente tener paz personal, como se dice, y obtener cosas materiales y obtener desarrollo, es demasiado cara. Las personas están dispuestas a matar a sus hijos para obtener esas cosas. Y por supuesto nadie puede juzgar a nadie. Si querés matar a tu hijo, mátalo. Si querés dejar tu familia, déjala.
Si querés tomar un micrófono y pararte en la calle y decir lo que te parezca, hacelo. Nadie puede juzgar a nadie porque no hay juez, porque no hay ley. Lo único que se condena es decir que existe la verdad. Eso es lo único que se condena. Lo único que he rechazado es la pretensión de que exista tal cosa como la verdad objetiva y absoluta. Decir que la vida tiene sentido porque somos el resultado de la mente de Dios, del diseño de Dios, del propósito de Dios al crear todo de la nada, hoy es digno de condenación. En segundo lugar, el pluralismo es absurdo. El pluralismo es absurdo. Recuerdo una profesora de literatura en la secundaria, en medio de un debate entre algunos de los alumnos y yo estaba predicando el Evangelio, ella dice, no hay nada más noble que perseguir la verdad. No hay nada más noble, Nicolás, que vivir para perseguir la verdad. O no hay nada más noble. Pero no hay nada más ignorante que creer que uno puede encontrarla. No hay nada más ignorante que creer que uno puede encontrarla. Todo es relativo, nada es absoluto. En ese momento no se lo dije, no tenía la perspicacia para hacerlo, pero hoy le preguntaría, profesora, ¿eso que usted está diciendo es absoluto o es relativo? Simplemente cualquier ideología aparte del cristianismo se autodestruye como en 007, en 5 segundos. Nada es absoluto excepto que no existe tal cosa como la verdad absoluta. Todo es relativo menos la verdad de que todo es relativo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo, no tiene ningún sentido, no tiene el más mínimo sentido. ¿Cómo puede el relativista estar seguro de su relativismo si todo es relativo? Simplemente un chiste. Yendo más lejos, el pluralismo filosófico enseña que las ideas pueden ser verdaderas y falsas a la vez. Verdaderas y falsas a la vez. Algo puede ser simultáneamente verdadero y falso a la vez. Puede ser verdadero para vos, puede ser falso para mí. Esto dio a luz lo que se conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la capacidad de convivir con ideas mutuamente, lógicamente excluyentes, sin tener ningún problema lógico al respecto. El sincretismo es la capacidad de convivir con ideas lógicamente, mutuamente excluyentes, irracionalmente compatibles, sin tener ningún problema lógico al respecto. Eso es el sincretismo. Los médicos, los abogados, los filósofos en el día de hoy, incluso los teólogos de iglesias son sincretistas. Porque no existe tal cosa como la verdad absoluta. Simplemente hemos perdido la capacidad de pensar lógicamente porque hemos desechado la lógica. Por cierto, la lógica es una materia cristiana. Creemos que existe tal cosa como el orden, como la secuencia. Creemos en la matemática porque creemos en un Dios de orden. Creemos en un diseñador. Creemos en un Dios inteligente. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 11, si es por obras ya no es por gracia, si es por gracia ya no es por obras. La lógica es exclusiva del cristianismo. Mientras más lejos esté una cultura de Dios, más perderá su lógica. Y pronto hasta el más mínimo sentido común. Y hermanos, esto ya ha sucedido. Esto es lo que pasa cuando Dios entrega a los hombres a su mente depravada. La imagen, los restos de la imagen de Dios en el hombre se destruyen. Incluso su inteligencia. Sincretismo. Esto dio a luz, por supuesto, la ideología de género. No existe tal cosa como la realidad, yo construyo la realidad. Ese es el pensamiento. La realidad no existe, se construye, la vida no tiene sentido. Vos debés darle algún sentido, la verdad no existe, solo importa lo que sentís. Así que tenemos hombres que dicen que nacieron como mujeres encerrados en un cuerpo de hombre. Y lo mismo con las mujeres. Y esto va más lejos. Tenemos personas que dicen que son animales que nacieron en el cuerpo equivocado. Y no lo estoy inventando. Tenemos casos reales de personas adultas que creen, se sienten niñas o niños
de muy temprana edad, y entonces exigen a todos los demás que lo traten así. Esto no tendrá límites. Esto no tendrá límites. Una vez más, mientras más lejos esté una cultura de Cristo, más lejos lo está de la civilización. Una cultura que ha expulsado a Dios es una cultura que se autodestruirá inmediatamente. En tercer lugar, el pluralismo, debemos entender lo siguiente, ha sido impuesto. El pluralismo ha sido impuesto. El pluralismo es la última arma mortal de los hombres que el diablo usa para gobernar este mundo. El pluralismo es la etapa más aguda, o por lo menos esto parece, quizás veamos cosas peores, del nuevo orden mundial. Del nuevo orden mundial. Esto se ha impuesto. Como lo dijo el filósofo Michael Foucault, los que tienen el poder definen qué es normal y qué no lo es. Los que tienen el poder definen qué es normal y qué no lo es. Y eso es lo que se está haciendo desde nuestro gobierno. Esto está pasando en todo Occidente. Todo Occidente. Escuchen lo siguiente. 1983, John Dunphy, un autodeclarado humanista secular, escribió en el Diario Humanista. Vean lo que él dice: estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en los salones de las escuelas públicas. Escuchen bien, presten atención, porque lo que este hombre propuso hoy simplemente es lo normal. Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en los salones de las escuelas públicas por maestros que correctamente perciben su rol como proselitistas de una nueva fe. ¿Batalla por el futuro? Está hablando de progreso, ¿no? Está hablando de una batalla que él debe ganar. Una batalla de una nueva fe. ¿Contra quién? ¿Contra quién está peleando? Una nueva fe, una nueva religión humanista que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estamos proponiendo la nueva religión de que cada uno ha de ser su propio Dios, está diciendo. Cada uno ha de ser su propio Dios. ¿Contra qué luchan? Estos maestros deben mostrar la misma dedicación que muestran los predicadores apasionados, ya que ellos serán ministros de otro tipo, usando el salón de clases en lugar de un púlpito para transmitir valores humanitarios a cualquier persona que enseñen, sin importar el nivel educacional, preescolar o universitario. El salón de clases debe convertirse en un área de pelea entre lo viejo y lo nuevo, entre el cadáver descompuesto del cristianismo, junto con su maldad y miseria, y la nueva fe del humanismo, con la promesa de un mundo en el que el ideal cristiano de amar al prójimo será finalmente alcanzado. Ahí van tus hijos a la escuela. Hoy los maestros en nuestro país son obligados, y la gran mayoría parecen estar muy convencidos, a enseñar que un hombre puede ser una mujer si simplemente él quiere ser una mujer. Que entrar en una relación con alguien de tu mismo sexo es algo que es normal. Es increíble. Alan Bloom, en su libro El cierre de la mente americana, él dijo esto respecto a la cultura estadounidense, y no tengo estadísticas para decir lo mismo que él va a decir respecto a nuestra cultura argentina, pero creo que es lo mismo. Él dice: hay una cosa de la que los profesores pueden estar absolutamente seguros. Casi cada estudiante que entra en la universidad cree o dice creer que la verdad es relativa. En una encuesta americana encontré que 3 de cada 4 estudiantes universitarios cree que no existe tal cosa como la verdad objetiva. No encontré estadísticas argentinas, pero me temo que es lo mismo. El evangelio, hermanos, de la máxima libertad, el evangelio que te ofrece la libertad de ser tu propio Dios, ya está entre nosotros y ya vemos su fruto, y no volverá atrás. No volverá atrás. Vino para quedarse, llegó para quedarse, llegó para llenarlo todo. Nos ha llevado siglos llegar hasta acá.
generación tras generación, paso a paso y poco a poco, los espíritus engañadores han ido destruyendo los valores judeocristianos que han preservado la civilización en Occidente. Y ahora el monstruo del liberalismo ha sido soltado para autorizar a cada persona a vivir como su propio Dios, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de temor, sin ninguna molestia en su conciencia. Y el mal se profundizará. El mal se profundizará. En cuarto lugar, debemos entender que el pluralismo se ha infiltrado en las iglesias. El pluralismo se ha infiltrado en las iglesias. El pluralista religioso más influyente en la actualidad es un inglés llamado John Hick. John Hick. Este hombre tiene una trágica historia. Él pasó del cristianismo fundamentalista al cristianismo liberal. Y él marcó el paso, escuchen bien, en el paradigma académico de los seminarios, el paso de el cristocentrismo al teocentrismo. Del cristocentrismo al teocentrismo. ¿Qué significa esto? Él llegó a la obvia conclusión de que si el cristianismo es verdad, de que si el evangelio es un mensaje absoluto, un mensaje verdadero, entonces todas las personas que no son cristianas están condenadas al infierno. Él reaccionó ante eso diciendo que no podía ser. Así que esto es lo que él dijo, que todos llegaríamos algún día a darnos cuenta de que es Dios quien se halla en el centro y que todas las religiones, incluyendo la nuestra, sirven y giran alrededor de él. Jesús no es más que un líder religioso más que simplemente tuvo una percepción parcial de la verdad acerca de Dios. Así que debemos pasar del cristocentrismo al teocentrismo, porque Cristo simplemente fue un hombre falible, un hombre de hecho muy equivocado. Hermanos, deben entender, esto es lo que se establece como norma, como la autoridad intelectual en los seminarios en el día de hoy. Si el cristianismo es verdadero, entonces todos los demás están condenados. No puede ser. No puede ser. Cristo debe haber estado equivocado. Debemos pasar a un nuevo paradigma. Dios. Todos creemos en Dios. ¿No te dicen eso las personas en la calle? Yo también creo en Dios. Todos, como me dijo la última vez mi peluquero mientras estaba de predicarle, todos oramos en el mismo idioma, simplemente usamos palabras distintas. Para Hick y falsos maestros como él, cada religión ha recogido aspectos verdaderos y falsos de la revelación de Dios. Cada religión ha recogido aspectos verdaderos y falsos de la revelación de Dios porque, según ellos, Dios no tiene la intención de revelarse claramente. ¿Vieron las películas Noé y Jueces? Las últimas de Hollywood, la historia del Éxodo y la historia del Arca de Noé. Dios aparece en ambas películas. En la película de Noé, Él da revelaciones extrañas a Noé. Él da visiones que Él puede interpretar bien o puede interpretar mal. Son puramente subjetivas. En la película Jueces, Dios se aparece a Moisés con la figura de un niño. Un niño que da mensajes muy subjetivos. Mensajes que Moisés no puede entender con claridad. Así los liberales ven la Biblia como si fuese una especie de Lego. Una especie de Lego que ellos pueden usar a su antojo para construir las verdades que se les antoje. Las personas de antaño se acercaban a Dios como una criatura ante su creador y juez. Los cristianos en el día de hoy se acercan a Dios como jueces. Dios ha sido sentado en el banquillo de los acusados. El hombre ha tomado su martillo en su mano. Y si Dios dice algo que a ellos no les sienta bien, simplemente lo condenarán. Lo condenarán. Los hombres en el día de hoy arman sus propios dioses. El cristianismo de hoy te ofrece la oportunidad de hacerlo. No debes dejar tu pluralismo para ser cristiano. Por supuesto, una de las máximas expresiones dominantes de esto es el ecumenismo. El ecumenismo.
Todos los principales líderes, o casi todos los principales líderes carismáticos de nuestro país son ecuménicos. Escuchen lo que cierto comentarista cristiano dice: si Pablo pudiera venir hasta nosotros hoy para decirnos lo que verdaderamente quería decir, cuando escribió, por ejemplo, 1 Corintios 13, su opinión no contaría necesariamente más que la de Gregorio o la de Lutero en cuanto a Corintios. ¿Escucharon bien? Sencillamente no existe un significado verdadero de las cartas de Pablo a los Corintios, porque la verdad no existe. Fue su percepción de la realidad y nada más. Por tanto, concluye, no debemos preguntarnos cómo interpretar el texto. Esa es la razón por la que la predicación expositiva y sistemática de las Escrituras no existe en el día de hoy. Brilla por su ausencia. Recuerdo hace casi unos 10 años atrás discutiendo con un católico muy ignorante. Yo trataba de predicarle el Evangelio y él se enardeció y prácticamente me echó de su casa, porque yo le decía lo que el texto simplemente está diciendo y él me decía: ¿cómo puedes tener la soberbia? ¿Cómo puedes ser tan soberbio como para creer que vos podés interpretar las Escrituras de manera adecuada? Mi respuesta para este hombre fue: es que es simplemente gramática. Yo ni siquiera estoy empezando a interpretar el texto, simplemente estoy diciéndote lo que el texto dice. Prácticamente lo estoy leyendo nada más. Hace 10 años atrás. Esta perspectiva se ve como una bendición, como un logro, como una liberación. Escuchen lo que un erudito católico romano, James Michael Lee, escribe. Él dice: el pluralismo religioso es una bendición salvífica del Espíritu. El pluralismo religioso es una bendición salvífica del Espíritu que capacita a las personas para aumentar inmensamente su visión y su relación con el Dios a quien ningún esfuerzo del ser humano puede llegar a entender adecuadamente. Y simplemente puedo seguir y seguir y seguir. Otro dice: la regla de oro del posmodernismo es otorgarle a las demás religiones la misma presunción de verdad que deseas para tu propia religión. Absurdo. El pluralismo religioso, una vez más, nos dice: no se trata de doctrina, se trata de vida. No me des teología, dame a Jesús. No es cuestión de herejías, es cuestión de alternativas. Y esto ha dado lugar al sincretismo religioso. No solamente secular, sino religioso. La capacidad de convivir con ideas lógicamente excluyentes sin tener ningún tipo de problema. La muerte de la lógica. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer en medio de todo esto? Al fin, ¿qué debemos hacer? Este es el monstruo, absurdo y bizarro, pero rey sobre todos. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo hemos de predicar en esta generación? Bueno, debemos simplemente predicar el Evangelio bíblico de manera bíblica. Eso es todo. Nada difícil. Predicar el Evangelio bíblico de manera bíblica. Eso es lo que debemos hacer. Predicar el mensaje tal y como la Biblia lo presenta, de la manera que la Biblia nos ordena hacerlo. Y hacer buenas obras para certificar nuestra identidad como hijos de Dios. Mostrar por nuestras obras nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer. Bien, veamos algunos puntos. Y esto para terminar. Veamos algunos puntos. Una vez más, la semana que viene les daré un esquema. Les enseñaré cómo predicar teología bíblica en el campo evangelístico. Cómo comunicar la supremacía de la cosmovisión cristiana, de la verdad cristiana, en el campo evangelístico. Hoy veamos algunos principios más generales. Antes que nada, hermanos, esto es lo primero. Debemos predicar confiando en que la salvación es del Señor. Debemos predicar confiando, con fe, convencidos, absolutamente persuadidos de que la salvación es del Señor.
Él salvará a los escogidos. Creerán todos los que están ordenados para vida eterna sin faltar ninguno de ellos. Debemos creer, debemos entender y creer, y esto será un repaso para muchos de ustedes, que predicar es mucho más que impartir la verdad, es mucho más que transmitir la información correcta. Cuando predicamos, eventualmente Dios se manifestará personalmente y poderosamente a través de nuestra proclamación de su palabra. Eso es lo que sucederá. Cuando predicamos, lo hacemos con la expectativa de que Dios manifieste su presencia, su poder y autentifique su verdad de tal manera que llegue a ser innegable, que la certifique en el corazón de los hombres, sea para juicio o sea para salvación. Necesitamos que Dios manifieste su poder porque predicamos a hombres enemistados con Dios y muertos en sus delitos y pecados. La única esperanza de que alguien responda al llamamiento del Evangelio es que Dios intervenga en la predicación, que Él se haga presente en el evento de la predicación e intervenga directamente como un cirujano en la misma naturaleza de la persona y la cambie completamente de una disposición de hostilidad y apatía hacia Él, hacia una disposición de devoción hacia Él. Necesitamos que Dios mude y cambie a las personas desde dentro hacia afuera. El cambio no será de afuera hacia adentro, será desde dentro hacia afuera. Debe haber un cambio en aquello que gobierna sus facultades, en aquello que determina la dirección en que se moverán sus facultades, su intelecto, sus emociones y su voluntad. En otras palabras, cuando predicamos estamos a la espera de un milagro que la Biblia llama resurrección espiritual. Resurrección espiritual. Pablo recuerda la conversión de los cristianos de Éfeso diciéndoles, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. No está hablando, por supuesto, de su vida física. Está hablando de vida espiritual. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la carne. Él os dio vida. Dios debe intervenir. Dios debe tomar la iniciativa. Dios debe levantar al hombre de la tumba de su pecado. Dios debe hacer una obra reconstructiva en su humanidad. Y esto ocurre solamente, exclusivamente por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios y nada más. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, en el ejercicio de su voluntad, en otras palabras, en su soberanía, porque Él quiso. Él, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es el Evangelio. Nos hizo nacer por la palabra de verdad y así es como nosotros despertamos a la verdad de Dios, a la verdad absoluta de Dios y de Cristo, su Hijo amado. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Eso es lo que hace. Es viva y es eficaz. Hermanos, este es el gran supuesto acá. Dios es un Dios que actúa hablando. Cuando Él dice sea la luz es. Cuando Él dice que sea el hombre es. Cuando Cristo dijo a Pedro, mientras él estaba en la barca y Cristo estaba en el agua, ven, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y como los apóstoles confesaron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida. Dios actúa hablando. Él manifiesta su poder hablando. Sus palabras son decretos irresistibles, decretos soberanos. Así que cuando predicamos la palabra de Dios, Él viene por su palabra. Esta es la razón por la que Pablo
en medio de una cultura pluralista en Roma, él dice a los Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Predicar es más que impartir información adecuada. Es más que apelar al intelecto de las personas. Dios mismo, Dios en persona, se manifiesta poderosamente para salvar al pecador. Es necesario que así sea. No hay otra forma en la que alguien pueda ser salvado. Si esto no ocurriera, si Dios no interviene y regenera, le da un nuevo génesis a la naturaleza del hombre, simplemente nadie va a convertirse. Nadie va a responder al llamamiento del Evangelio. Ningún hombre va a reconciliarse con Dios porque ningún hombre quiere reconciliarse con Dios por naturaleza. Por naturaleza, ningún hombre quiere reconciliarse con Dios. La única forma en que algo diferente ocurra es que Dios cambie su naturaleza. La semana pasada estudiamos Romanos capítulo 1. Este texto establece para toda la humanidad. Romanos 1, versículo 20 en adelante, desde la creación del mundo, esto es así desde el principio, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto ¿con qué? Con toda claridad. Con toda claridad, siendo entendidos estos atributos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Todos saben que Dios está ahí. Con toda claridad, todos saben que Dios está ahí, nadie tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas, significa. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios, esto es algo deliberado. Cambiaron, fue un acto de su voluntad, fue conscientemente. Cambiaron la gloria de Dios, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Eso es lo que querían hacer. Ellos no querían adorar a Dios. Ellos quieren adorarse a sí mismos. Esto es lo que todos nosotros hicimos. Y entonces inventamos filosofías que creemos inteligentes para negar la realidad obvia del Dios infinito y personal, digno que está ahí, y profesando ser sabios, nos volvemos necios. Versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas, sus pecados, son dignos de muerte, saben que hay consecuencias, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación, en griego literalmente se complacen con los que las practican. El mundo festeja el pecado, el mundo es la fiesta del pecado, es la fiesta de la rebelión. Hermanos, una vez más, dije algo de esto la semana pasada y seguiré insistiendo, no existen los ateos honestos. No existen los ateos honestos. No existen personas verdaderamente convencidas de que Dios no existe. Cada vez que hablo con un ateo y me dice, demostrame que Dios existe, yo le digo, demostrame vos que Dios no existe. ¿Podés hacerlo? No pueden hacerlo. No existen ateos convencidos. Existen personas que han negado la realidad. Personas que han negado la realidad. En el Salmo capítulo 14, versículo 1, Salmo 14, 1, se nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio, es su necedad, es su terquedad, es su rebeldía lo que les lleva a decir, no hay Dios. Hermanos, no hay acto más absurdo, más irracional, más soberbio que negar la realidad del Dios que está ahí. Sería más creíble y menos ridículo que un niño aparezca y diga, yo no tengo padre, simplemente salí de la nada a decir que todo el mundo, todo lo que existe, con todos sus sistemas, con toda su complejidad indescriptible, con todo su propósito obvio, simplemente salió de la nada. Y no tiene ningún sentido. Nuestros átomos se han organizado de manera casual para formar personas racionales. Ridículo. Yo no voy a discutir con alguien diciéndole que el pasto es verde. Vos sabés que Dios existe. Sos un necio. Es simplemente eso.
Ellos han cambiado la verdad por la mentira. Y esto se debe a su naturaleza. Romanos 8:7, los designios de la carne. Esta es la forma en la que Pablo señala los impulsos de la naturaleza caída del hombre, la naturaleza corrompida. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Es decir, el hombre por naturaleza piensa, desea y actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios. Eso es el pecado. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Sus impulsos, los impulsos de su naturaleza, lo que quiere, lo que anhela, le impide sujetarse a la ley de Dios. Y vean cómo termina Pablo. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden, porque es su naturaleza. La única forma en la que el hombre pueda someterse a Dios es que su naturaleza sea cambiada. No importa cuán bueno seas argumentando, no importa cuán indiscutible sea tu exposición del Evangelio, no importa cuán elocuente seas, no importa cuánto brille la gloria de Dios delante de la cara del pecador, él no va a postrarse ante Dios porque es un enemigo de Dios, a menos que Dios venga y cambie su naturaleza. Esa es la única forma en la que un hombre se rendirá. Juan 6:44, nuestro Señor Jesús dijo a una manada de fariseos salvajes: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede. Nadie es ninguna persona en ningún momento, en ningún lugar. Nadie puede, nadie tiene la capacidad de venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El Padre debe traer a las personas a Jesús. Cuando predicamos, estamos esperando que el evento ordinario, un hombre hablando a otros hombres, se convierta en un evento extraordinario. Dios manifestándose y salvando al pecador, reconstruyendo su naturaleza caída, cambiándolo desde adentro hacia afuera. Eso es lo que esperamos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. No hay otra esperanza. En Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17, Jesús pregunta: ¿vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta la lanzamos al mundo. ¿Quién creen ustedes que es Jesús? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, bienaventurado es la suma de toda felicidad, la suma de toda bendición. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, tu confesión, tu discernimiento, tu comprensión de la verdad respecto a quién soy yo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, no llegaste a la conclusión de que yo soy el Hijo de Dios por medio de la lógica, meramente. No fue carne y no fue sangre, no fuiste vos, no fue un maestro, no fue alguien más. Esto te fue dado por revelación, no te lo reveló carne y sangre. La palabra revelación en griego significa correr el velo. Correr el velo para ver la realidad. Esto te fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Esto no vino de la tierra, esto vino del cielo. Esto no vino de los hombres, esto vino de Dios. Tu conocimiento salvífico de quién soy yo se debe a que Dios te salvó, Pedro. Oh, bienaventurado, la suma de toda felicidad para aquellos que confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que esperamos que suceda cuando predicamos el Evangelio. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, esta es la teología de las Escrituras. El Señor se revelaba a Samuel por la palabra del Señor. El Señor se revelaba a Samuel por la palabra del Señor. Dios se manifiesta por medio de su palabra. Dios se manifiesta por medio de su palabra. Cuando predicamos el Evangelio, una vez más, esperamos que Dios se manifieste personalmente, innegablemente, y salve al pecador. Esta es la razón por la que hay personas sumamente inteligentes que han dado su vida por el cristianismo sin jamás necesitar el más mínimo suplemento apologético para corroborar la veracidad del cristianismo. Dios se manifestó a ellos por su palabra y fue innegable. Como dijo C.S. Lewis, yo no creo en el sol simplemente porque lo veo, sino porque el sol está ahí y yo veo todas las cosas.
No creo en el sol simplemente porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. He despertado de la realidad. Simplemente lo estoy viendo. No necesito apologética. Como dijo el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, la palabra de Dios es como un león. Usted no tiene que defenderla, suéltela, se defiende sola. Cuando predicamos simplemente hay dos alternativas: o confiamos en que el hombre tenga suficiente bondad como para responder con arrepentimiento ante la evidencia racional de la veracidad de nuestra fe, o confiamos en que, a pesar de que el hombre está caído, corrompido y enemistado con Dios, Dios en su gran misericordia intervendrá para salvar a algunos pecadores, cambiándolos en su mismo corazón. No hay alternativa: o tenemos fe en Dios o fe en las personas. Las razones nunca serán suficientes. Debemos entender eso y tiene que estar muy bien claro. Las razones nunca serán suficientes para convencer a alguien que no quiere ver. Los hombres ya han tomado una decisión. Los hombres ya han decidido rechazar la evidencia que está ahí. Hablamos a enemigos de Dios que ya han tomado una decisión. Como dijo Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Bien, en segundo lugar, nada de esto significa que no debamos comunicar el Evangelio de manera racionalmente convincente. Nada de esto significa que no debamos comunicar el Evangelio de manera racionalmente convincente. El Evangelio es un mensaje y como mensaje debe ser entendido. Es mucho más que impartir la información correcta, pero no es menos. No es menos. El Evangelio es la proclamación de los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, junto con la interpretación escritural de tales eventos. El Evangelio es la proclamación de los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo junto con con la interpretación escritural de esos eventos. El llamado a la fe que nosotros hacemos a las personas no es un llamado carente de fundamento. No somos pluralistas religiosos. No decimos, esta es mi fe, esto es lo que yo creo, como si fuese algo subjetivo. Creemos en hechos históricos. Creemos en la verdad. Crea quien la crea. La verdad es la verdad, crea quien la crea. Una vez más, creemos en hechos históricos interpretados por la Escritura. Así es como Pablo predicaba el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Pablo va a recordar el Evangelio para la iglesia en Corinto. ¿Cuál es el Evangelio, Pablo? ¿Qué predicaste? Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Un hecho histórico, conforme a las Escrituras, interpretado teológicamente por la Biblia. Que fue sepultado, hecho histórico, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, interpretado teológicamente. Si no predicamos los hechos históricos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no estamos predicando el Evangelio. Y si predicamos esos hechos históricos sin interpretarlos conforme a las Escrituras, tampoco estamos predicando el Evangelio bíblicamente. Hay sectas que proclaman que Jesús murió y resucitó, pero interpretan esos hechos de una manera que no es bíblica. Es otro Jesús, otro Evangelio. Que se apareció, sigue diciendo, que murió conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12, los demás apóstoles. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. O sea, vayan y pregúntenles, ¿no? Vayan y pregúntenles, están vivos. Vayan y hablen con Pedro. Esto es lo que Pablo predicaba, hechos históricos. La mayoría de los cuales viven aún, más de 500 hermanos a la vez. Eso no fue psicosis colectiva, 500 personas delirando simultáneamente. Jamás sucedió algo así. 500 personas simultáneamente viendo a Cristo resucitado, con sus manos horadadas, con su costado abierto,
con la marca en su frente de la corona de espinas, resucitado y glorificado. Y después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos. Como uno nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Hechos históricos. Crea quien los crea, esto es la verdad. Fundamento histórico, no un mito. Creemos en los hechos históricos del Evangelio interpretados teológicamente. Nuestro Señor mismo nos dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él mismo lo dice. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos están perdidos, yo vine a rescatarlos. Todos están muertos, yo vine a dar vida eterna. El instrumento, confíen en mí. Crean en mí. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, otra vez Pablo. Él dice, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando llegó el tiempo preciso, el tiempo planeado por Dios, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Estaba en el cielo antes de estar en la tierra. Fue una encarnación. Fue una encarnación. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. La fe no es algo vago, subjetivo o emocional. La fe es la convicción de que ciertos hechos y doctrinas son verdad. Los crea quien los crea. Los apóstoles dijeron, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro, líder de los apóstoles, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Les hablo de lo que vi, dice Pedro. Les hablo de lo que vi. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, el apóstol Juan, el segundo, después de Pedro, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No son fábulas, son hechos. Testigos oculares que caminaron con Cristo, que lo vieron hacer milagros, que lo escucharon, que lo vieron tapar la boca de los leones, que lo vieron morir, que lo vieron en su tumba, que lo vieron resucitar entre los muertos, que lo vieron glorificado, que lo vieron resplandecer, que lo vieron ascender a los cielos donde estaba. Yo no daría mi vida por algo que no es cierto. En Hechos capítulo 1, Pablo casi es asesinado por una turba de judíos furiosos ante su predicación, es rescatado por unos soldados romanos y entonces se le da la oportunidad de defenderse. Él se para en pie y dice, Hechos capítulo 22, versículos 3 en adelante: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino, el camino es el cristianismo, los discípulos de Cristo, perseguí este camino. Y perseguí este camino hasta la muerte. Este hombre un asesino, este hombre mataba cristianos, el apóstol Pablo. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos son la iglesia. Y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. ¿Castigados por qué? Él creía que ellos estaban inventando la historia de la resurrección. Castigados por mentir. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Espero que algunos de ustedes que no se han rendido a Cristo escuchen la misma voz hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues.
Por cierto, esto fue mucho después de su muerte. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y así se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, lo dejó ciego. Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, otro cristiano, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y Dios obra un milagro y Saulo recibe la vista. En ese mismo instante alcé mis ojos y lo miré y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así es como nació nuestro más grande apóstol, de perseguidor de cristianos al más radical misionero de todos los tiempos. Predicamos hechos históricos. Esto es la verdad innegable. En tercer lugar, y más brevemente, debemos hablar en el lenguaje de la cultura sin poner tropiezos extras al Evangelio. Debemos hablar en el lenguaje de la cultura, debemos hacer uso de los códigos culturales para comunicar el Evangelio de manera entendible. Y debemos hacer eso sin poner obstáculos innecesarios. Cuando digo obstáculos innecesarios me refiero a que debemos deshacernos de todas las maneras propias de nuestra cultura cristiana que pueden ser un impedimento para que otros entiendan el mensaje del Evangelio. En otras palabras, hermanos, no hablen en cristianés. Hablen el idioma del vulgo cuando predican el Evangelio. Esta es una de las razones por las que los cristianos fundamentalistas se extinguieron. Ellos simplemente salían con sus trajes y corbatas a hablar con la gente en la calle, usando términos teológicos que las personas no entendían. Así que es imposible. Eso no es ser un misionero. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 en adelante, Pablo dice, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Esclavo en qué sentido? Dice que es libre de todos, pero se hizo esclavo de todos. ¿Cómo? Para ganar al mayor número posible. Oh, hermanos, ese es el corazón de un misionero, el mayor número posible. Ganar al mayor número posible. Para los hermanos que están envueltos en la batalla cultural de pasada, peleemos la batalla cultural, está bien. Pero recuerden siempre esto, salvar un alma de la condenación es infinitamente más importante que salvar una nación del mal temporal. Salvar un alma de la condenación es infinitamente más importante que salvar una nación del mal temporal. Y Dios nos mandó a salvar almas, a predicar el Evangelio. Lo demás simplemente hago en segundo plano. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Adopté las formas, adopté el lenguaje, me deshice de todo lo que podía ser de tropiezo para ellos. Por supuesto, no está negociando verdades, está hablando de cuestiones de libertad. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, los gentiles, como sin ley. Simplemente me libré de mis modismos y mis formas culturales para no poner tropiezo al Evangelio. Me hice a ellos. Les hablé en su idioma. Como sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos, aprendan a hablar en el lenguaje del vulgo. Contextualicen, expliquen los términos, el lenguaje del pueblo. Deben entender el mensaje. En cuarto lugar,
Usen la verdad para derribar la mentira. Usen la verdad para derribar la mentira. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Él hace esto por medio de la exposición del Evangelio. Pablo razonaba con la gente. Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, a los judíos, y por 3 días de reposo, vean lo que dice, discutió. Por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿cómo? Basándose en las Escrituras. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Nosotros no negociamos la verdad de las Escrituras, no damos lugar a dudas respecto a la proclamación del Evangelio, simplemente afirmamos esos hechos, pero entonces discutimos con ellos para persuadirlos de que las razones por las que ellos rechazan el Evangelio son falsas, son excusas. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Vean, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Predicar es destruir fortalezas. ¿Fortalezas hechas de qué? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento. Fortalezas ideológicas que encierran a las personas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Usamos el Evangelio para tumbar las mentiras que las personas han comprado. Uno de los enemigos del cristianismo dijo de Pablo, veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, un solo hombre, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo, no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cómo predicaba él? Demostrando que los dioses hechos con las manos no son dioses. Nosotros debemos demostrar hoy que las falsas promesas de los ídolos de nuestra cultura no se cumplen porque no son dioses. Reconocer cuáles son los dioses falsos de nuestra cultura, las promesas que han hecho las personas y tumbarlos, exponerlos, no son dioses. Evangelizar es como poner evidencia tras evidencia delante de un paciente que se niega a reconocer que tiene cáncer, mientras esperamos que Dios intervenga y lo cambie. En quinto y último lugar, debemos persuadir a las personas. Debemos persuadir a las personas. Repasando, en primer lugar, nosotros debemos predicar el Evangelio con fe en la soberanía de Dios, las salvaciones del Señor. En segundo lugar, nosotros debemos predicar impartiendo claramente los hechos históricos del Evangelio. En tercer lugar, debemos predicar de manera contextualizada en el lenguaje del vulgo. En cuarto lugar, debemos usar la verdad para exponer y tumbar la mentira. En quinto lugar, debemos persuadir a las personas. Debemos instar a las personas a responder. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, Pablo dice, conociendo el temor del Señor. Conociendo el temor del Señor. En otras palabras, sabiendo las consecuencias de la desobediencia, persuadimos a los hombres. Tratamos de lograr ganar la pulseada. Versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Debe haber pasión. Debe haber pasión. La pasión nos llevará a la persuasión. Rogar a las personas que respondan. Jesús nos ordenó en Lucas capítulo 14, versículo 23, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar. Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos a entrar. Creo que fue Carlos Spurgeon el que dijo, si los pecadores irán al infierno, irán, pero con mis manos alrededor de sus tobillos, rogándoles que se detengan. John Wesley creo que fue el que dijo, si alguien irá al infierno tendrá que saltar sobre mí. Esa es la actitud. Hermanos, el mundo nos atacará. Todos se han cruzado la vereda de enfrente. Incluso la iglesia apóstata, no la iglesia verdadera. Todos se han cruzado la vereda de enfrente. El cristianismo está desapareciendo de nuestra cultura completamente.
La ley nos oprime, la ley nos amenaza con cárcel si nosotros predicamos el Evangelio abiertamente. Hermanos, eso ya es un hecho. Nos vendrán contra nosotros con todas sus fuerzas filosóficas, con todas sus fuerzas políticas, vendrán con leyes, vendrán con armas, se levantarán contra nosotros, seremos perseguidos. Nosotros tenemos una sola arma para pelear contra ellos: el Evangelio. Y es el arma más poderosa. Hermanos, no se amedrenten, no se atemoricen, defiendan y proclamen el Evangelio con toda convicción. Ustedes están hablando la verdad. No se avergüencen de nuestro Señor. Y para aquellos que están acá y no han doblado sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, vengan hoy a Él. Vengan hoy al verdadero. Vengan a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan al único que puede decir, el único que puede decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el único que puede hablar así. Dejen de buscar en vano en cisternas rotas que no retienen el agua, calmar la sed desesperada que tienen dentro. Vengan a aquel que dijo: yo soy el pan del cielo, el que a mí viene jamás tendrá hambre, el que en mí cree jamás tendrá sed. Vengan al verdadero, vengan al innegable, vengan a aquel que era, es y ha de venir, vengan a aquel que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos, vengan a aquel que de acá a un poco de tiempo vendrá a juzgar con perfecta justicia y a crear un nuevo Génesis, un nuevo y perfecto, glorioso y feliz Génesis. Vengan a Él. Él recibe a todos los que vienen arrepentidos de sus pecados, sin importar qué hayan hecho, no importa qué hayas hecho. Él es suficientemente misericordioso para perdonarte. Y cree que te ofrece más que perdón, te ofrece ser tu hijo, ser su hijo. Más que perdón, ser su hijo, una relación personal con Él. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias por este día, por la reunión, por los cánticos, por los hermanos, por tu palabra. Oh, Señor, gracias. Nosotros confesamos tu nombre, Señor, con gozo. Has cambiado nuestras vidas completamente. Y esto no nos fue revelado por sangre o carne. Oh, Padre, fuiste vos. Vos viniste a buscarnos, vos nos viniste a salvar. Nosotros no fuimos a vos, vos viniste hasta donde estábamos y nos salvaste. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.